La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno, es un honor tenerle con nosotros. Él es economista y matemático y voy a leer parte de su hoja de vida. Dice que se graduó de licenciado en Economía summa cum laude en INTEC, recibió un doctorado en Economía en la Universidad de Barcelona, obtuvo su título de magíster en Matemáticas Puras de la Pucamaima, se graduó de la Universidad de Chicago, obteniendo el Master en Science in Financial Mathematics y ha sido profesor de Economía Matemática, ha participado en el diseño de las principales reformas económicas estructurales ejecutadas por diversos gobiernos dominicanos desde el año 1990 y ha sido consultor de la PNUD, Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, UNICEF, la CEPAL y ha escrito y colaborado en 12 libros publicados en República Dominicana en editoriales extranjeras y por ahí sigue hasta pasando por Stanford, Harvard, Londres, por todos lados y está hoy aquí en Distrito Informativo con nosotros para abundar sobre muchos temas de interés nacional, sobre todo el tema del 30% de las AFP y otros. Así que bienvenido sea don Jaime Aristi Escuder. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, qué tremenda hoja de vida, ¿eh? Me place muchísimo leerla y compartirla y tenerlo, reitero, aquí con nosotros. No, y de hecho, hablando de economía, se entregó el Nobel de Economía. Dos profesores, Joshua y Guido Imbens. Que fue, dice que es novedoso. David Card no me dio clases, pero sí lo conozco bien. Y hablaban de lo novedoso que es porque ellos tomaron como hechos naturales, o sea, fuera de lo tradicional para presentar en ese proyecto. Claro, esa misma metodología la he utilizado aquí, por ejemplo, para determinar el impacto que tiene la educación inicial sobre el desempeño de los niños a nivel de primaria. Mientras más temprano comienza el niño a la escuela, pues mayor impacto tiene. Ese fue un proceso también de investigación utilizando la misma metodología de Joshua Angrist. Qué bien. ¿Y se tiene vida personal con una hoja de vida tan extensa y compleja? Mira, sí, lo pudo llevar. Fui el nerdo del curso. Ay, qué bello, di que nerdo, no diga eso jamás. Señor Aristi, hablando del tema que nos trae principalmente, sabemos que es algo viejo. Ha sido tan intenso el tema que nosotros ya creemos que tenemos años con el mismo. La entrega del 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores, hay muchas contradicciones. Mucha gente dice que me lo entreguen, que yo hago mi casita, que me lo entreguen, que yo pongo un negocio, que me lo entreguen, que yo sé qué voy a hacer con eso porque eso no sirve para nada. ¿Cómo afectaría esto y a la población en un futuro si se hace ese tipo de entrega? Mira, hay que ver primero qué lo originó, ese fondo acumulado que ya son 720 mil millones de pesos. Es la primera vez que tenemos ahorro de largo plazo en la República Dominicana. Cuando yo me compré mi primer apartamento en 1992, el financiamiento fue a 10 años. Ahora tú consigues financiamiento a 20 y 30 años a tasas de interés históricamente bajas por la disponibilidad de esos 720 mil millones de pesos, que es un financiamiento que tiene como contrapartida ese ahorro, que obviamente aporta muchísimo al desarrollo. Para que tengas una idea, desde el 2003, que comenzó el sistema a aportarse, hasta el 2019, la economía ha crecido en promedio 5%. Y de ese 5%, 1.1% lo explica ese ahorro previsional. Es decir, el 22% del crecimiento de la economía en los últimos 17 años se debe a ese ahorro que tienen todos los trabajadores. Por primera vez los trabajadores tienen una gran cantidad de recursos. Para que tengas una idea, el 14% de esos 720 mil millones, el 14% lo puso el trabajador. Wow. El 32% lo puso el empleador. Y el 54%, ¿de dónde vino? El 54%, no, del Estado. De la seguridad social. El Estado no puede un peso. De lo que genera la seguridad social. Tampoco. El mercado, las inversiones que hacen las AFP a favor de los trabajadores, por cada peso que se ganan las AFP, porque se ha dicho mucho eso, que las AFP se ganan mucho dinero, por cada peso que se ganan las AFP, los trabajadores se ganan 13 pesos. Y por eso se ha acumulado una cantidad enorme de recursos. Ahora, tú me dices, no, pero yo quiero una parte de ese dinero. ¿Cuál fue el contrato social que originó ese sistema? El contrato social es un contrato donde se ponen de acuerdo los trabajadores, los empleadores y el Estado para que por primera vez exista un sistema de pensiones. El sistema que había antes, que se conoce como el sistema de reparto del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, es un sistema siempre quebrado financieramente y necesita la ayuda del Estado. Como la presión tributaria en el país es muy pequeña, es decir, que el gobierno no tiene dinero para estar aportando, ese sistema nunca iba a funcionar. Y por eso se crea donde la pensión tú la vas a recibir
en función de lo que tú ahorres. Y eso fue un contrato donde cada quien se pone de acuerdo para que se ahorre dinero para cuando tú te pensiones, cuando tú te jubiles, cuando tú ya no tengas fuerzas para trabajar. Es decir, cuando durante el ciclo vital llegue el momento en que tú sencillamente digas, ya yo no puedo trabajar más, ¿de quién yo voy a depender? ¿De mis hijos o de mis ahorros? Esa disyuntiva o esa discusión que hay entre la entrega viene de ahí, que lo poco que va a recibir el trabajador a la hora de pensionarse. Sí, pero que ese es el punto. El monto tú vas a recibir, mientras más tú tengas en ese fondo, más tú vas a recibir. Si tú le sacas 30%, tú vas a disminuir entre un 25 y un 35% el volumen de recursos que tú vas a recibir en forma de pensión. Por ejemplo, en Chile se ha distribuido, ya van 30% y se aprobó 10% más. Ya hay 4 millones de chilenos que no van a recibir pensión. Esos 4 millones de personas envejecientes, ¿de quiénes van a depender? ¿De sus hijos o van a depender sencillamente de la caridad pública? Entonces, tú le estás tirando a quién ese problema. Ellos están tomando y se están comprando televisores, carros con el 30%. La pregunta es, cuando ya yo no tenga pensión en el futuro, porque dijeron, no, mira, yo iba a recibir muy poco, yo prefiero consumírmelo ahora, que estoy fuerte. Digo, pues por eso, ahora que tú estás fuerte, deja de trabajar, ahorrar para cuando tú estés débil, que ya no tengas con qué vivir, tú puedas recibir unos recursos. Pero si tú te lo comes ahora, ¿quién es que te va a mantener a ti en el futuro? El contribuyente. ¿Tú sabes quién es el que se va a perjudicar si se entrega el 30% ahora? ¿Quién es? Los niños de nosotros que están en la escuela, que van a ser las nuevas generaciones. Adultos en el futuro. Que trabajar para compensar ese fondo. Exacto. Para pagar impuestos, para mantener a esas personas que se comieron el 30% y que destruyeron su sistema de pensiones. Entonces, por eso es que hay que proteger el sistema de pensiones en la República Dominicana. Yo no estoy a favor de que se entierre el 30%, porque yo siempre digo que la gente ese dinero no lo va a utilizar bien y al final le va a hacer más daño. Sin embargo, hay un informe que salió recientemente del PNUD cuestionando precisamente el aspecto de la seguridad social en República Dominicana, y uno de los aspectos que hablaban es que aquí te piden, por ejemplo, para tu pensionarte tienes 360 cotizaciones, y habla que era imposible y que a la hora de la gente que la gente ahorra para su vejez, pero entonces no va a tener los recursos, que eso es también lo que ha gestionado cuestionante al sistema de seguridad social. No, mira, tú te pensionas con lo que tú tengas cuando tú llegas a los 60 años. Es una bola de recursos que tú vas acumulando, tú vas aportando, y se estima que si tú aportas durante 360 cotizaciones o 360 meses, si tú aportas eso, tú te puedes retirar con una determinada tasa de reemplazo, es decir, con un porcentaje de tu último salario, que puede ser entre el 45 y el 49%. ¿Ok? Ahora, si tú llegas a esos 360, pero tú te ahorras, si solamente tienes 100 cotizaciones, tú te vas a pensionar con esas 100, pero el nivel de porcentaje va a ser menor. Que es muy claro. Pero, ¿cuál es la otra opción? Dame la otra opción, el sistema de reparto. ¿Cuál es el sistema de reparto? En ese, un joven se reúne con otros jóvenes y le pagan a un viejo la pensión. ¿Qué sucede? Cuando yo sea viejo y si no hay jóvenes en la sociedad para pagar mi pensión, no hay. No va a tener el pensión. Estado entonces tiene que colocar recursos. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que ocurre en ese sistema de reparto? Es un sistema en el cual si tú no cumples, por ejemplo, las condiciones, ahí sí, 360 cuotas. Si llegaste a 300, no recibes nada. Oye bien la diferencia. En el otro, tú tienes acumulado tu recurso y nadie lo puede tocar. En el de reparto, tú tienes el derecho si tú cumples las condiciones. ¿Ves la diferencia? Yo quiero un poco de pie de amigo esto que dice que si tiene los recursos, nadie lo puede tocar. Sin embargo, el informe del PNUD cuestiona de que efectivamente hay una cantidad de personas que tienen los recursos y no se ha dicho qué se va a hacer con ellos porque no han tenido el acceso a esos recursos. No. El informe lo habla. No. Mira. Tú tienes el acceso, tan pronto tú llegas a los 60 años, tú tienes el acceso, excepto si tú comenzaste tarde en el sistema. Por ejemplo, si tú comenzaste después, a los 45 o después, ahí te devuelven tus recursos. Porque se sabe que el nivel de pensión, porque tú has acumulado muy poquito, te lo prefieren devolvértelo. Pero hay otros que no llegaron a los 45, que por llegaron ejemplo, antes. Si llegaron antes a los 60. No se lo dan. No, pero eso es. Sí, a ellas se lo iban a dar. No. A ellas sí se lo iban a dar. Lo que pasa es que ellas no se quieren pensionar
con el tema de las fondos administradoras de pensiones. En el fondo no alcanzan la Exacto. cantidad que por es, el tema entonces, del bono, No, por el mira. pena, es otra historia, No, no, pero con el tema del bono de pero rendimiento. Hay que explicarlo es otra bien, hay que cosa. explicarlo bien. Mira, todo dominicano que llegue a los 60 años con recursos, se le dice lo siguiente. En primer lugar, ¿a qué edad comenzó? Comenzó a los 45 o después, se le devuelve el dinero, el monto ahorrado. Ahora, comenzó antes, por ejemplo, comenzó a los 25 años y llegó a los 60 años y ahí ya ese dice, ok, mira, ya yo llegué, yo voy a recibir ¿qué? A cambio, una pensión. Porque eso es lo que se establece. Una pensión es lo que tú vas a recibir. ¿Qué es una pensión? Una pensión es un flujo de recursos cuyo valor presente es exactamente igual al monto que tú tienes. Tú miras, no, pero yo lo quiero todo junto. Es que ese no es el concepto. El concepto de pensión es que se te va a dar a ti una mensualidad, que puede ser un retiro programado, es decir, durante un plazo determinado que tú digas, yo lo quiero de acuerdo a mi horizonte y expectativa de vida, 15 años adicionales a estos 60, ese es el periodo que yo quiero retirar mis recursos. Entonces te lo van a prorratear y esos recursos van a tener un valor presente exactamente a lo que tú te has ahorrado. O la otra opción es renta vitalicia, donde dicen, bueno, en función de la probabilidad que tú tengas de llegar a una determinada edad, te calculan cuál es el monto y ese monto te lo van a entregar. Es decir, que ese es el principio fundamental del sistema. Siempre te van a dar a ti una pensión en función de lo que tú has ahorrado. Y a diferencia del sistema de reparto, esa cuenta nadie la puede tocar, ni siquiera tú siendo joven. Solamente tú la puedes tocar, pero cuando llegue tu momento a los 60 años. Pero aunque sea 100 cuotas, 200 cuotas o las 360 cuotas como tú señalas, siempre a ti te van a devolver el dinero. Ahora, ¿en forma de qué? De una pensión. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que se acordó, que tú vas a recibir unos recursos en función de mensualidades, porque es lo que tú vas a necesitar. Ahora, señor Aristi, en el tema ese real, ok, Tenemos lo varias que vamos a llamaditas, recibir, Sí. lo que vamos a recibir mensualmente ya cuando nos llegue nuestro tiempo de pensión, que va a ir disminuyendo con el tiempo, con el paso del tiempo, obviamente. Entonces, va a ser muy poco de aquí a que yo me pensione, por ejemplo, en mi caso. No, tú eres una Y niña, el dinero, tú eres muy joven. y el dinero va a valer menos. No, Entonces, el acumulado no va a ser el adecuado para mí, que puedo durar 15 años, por ejemplo. Y mucha gente dice, no, ahorra más. Claro. Ahorra más porque se puede ahorrar más que el porcentaje que tú estás ahorrando ahora mismo. Y tú lo puedes decidir, ir a tu FP y decidir que te descuenten más dinero. Pero esto, ¿cómo va a influir en nuestra economía actual? Por ejemplo, el salario es muy mínimo en muchos casos para yo poder ahorrar más del porcentaje que ahorro. Entonces, ¿cómo hago un equilibrio yo entre ahorrar más, lo que voy a recibir en 15 años, en ese tiempo de vida, y que no me dé ni siquiera para comprar los medicamentos? Porque ahora mis padres gastan hasta 30,000 pesos en medicamentos. Imagínense lo que yo podría gastar en un futuro. Lo que sucede es lo siguiente. Ahí el problema no es el sistema de pensión. ¿El problema cuál es? El nivel de salario. Aquí hay dos problemas. Primero, el nivel de salario es bajo porque el nivel educativo es bajo de este país. Ese es un problema serio. Segundo, ¿sí? ¿Tú crees que no? Ven, vamos a hablar de educación. No, Sí, no, aquí porque falta ese es un mucho. tema yo tengo, con el respecto al tema del salario y los niveles, por ejemplo, en el que ¿Tú sabes hablamos qué porcentaje del está con un nivel universitario en este país? El porcentaje actual no lo tengo, la cantidad de personas con nivel universitario y con posgrado. Pero sí, tenemos personas con y de ese posgrado. 20%, la mitad son universitarios. Vamos a tomar esta llamadita al aire. Un Pero momentico. tenemos algunos que incluso con posgrado y no tienen el mercado laboral. Buenos días. No están accediendo al mercado. No, pero en Buenos promedio días, tenemos. póngase los audífonos. Buenos días. Buenos días, qué gusto. Gracias. Porque tengo muchas preguntas para el distinguido economista. Adelante, ¿quién nos habla? Marilyn, ¿verdad? Marilyn, de la Adelante. zona universitaria. Me hubiese gustado que cuando se estaba reformulando la ley de la seguridad social, un grupo de economistas, como están saliendo ahora, a defender el que no lo entreguen, porque tienen sus razones, no estoy diciendo que no, Sí. pero me hubiese gustado que salieran todos a concientizar al pueblo para que no nos engañaran y no nos cojan siempre de conejillo de India como nos cogen. Eso me hubiese encantado. Ahora como están
una legión defendiendo todo. Así me hubiese gustado para que concientizaran el pueblo y no nos engañaran tanto y no nos usaran tanto. Me gustaría saber su pensar, señora Escudero. Sí, Gracias, Marilyn. Ella se refiere a que mucha gente no conocía el sistema ni lo que le iban a poner a Déjame firmar. explicarte cómo comenzó eso. Mira, en Adelante. 1994, a un grupo de economistas, donde estaba Andy Dawarre y yo, escribimos, primero fue una consultoría para el Banco Mundial, para el doctor Balaguer, y luego eso se convirtió en un libro que se conoce como el programa. Y el capítulo 17 de ese libro está el sistema de capitalización individual que debió haberse creado en el país Ok. y que nosotros recomendábamos. Ese sistema de capitalización, posteriormente con Leonel Fernández, se lo explicamos al presidente Fernández, se lo explicamos al ministro de Trabajo, Rafaelito Alburquerque, y fue dándosele forma que posteriormente ya cuando ganó el presidente Hipólito Mejía, se creó en la ley. Es decir, que nosotros fuimos... Estamos hablando Los del padres. 2001 para allá. Ajá. No, claro, noven- o sea, yo 94, estoy hablando para allá, desde el sí. 94 comenzamos a hablar, trajimos al creador del sistema chileno, Ujú. José Piñera, un graduado de la Universidad de Harvard, y elaboramos lo que fue la propuesta. Luego, con varios presidentes, la discutimos hasta que llegó finalmente el presidente Hipólito Mejía, porque tuvo una Exacto, obra de a Hipólito eso me Mejía, refería. y creó el sistema de seguridad. Exacto. Fíjense lo siguiente, nosotros no teníamos seguridad social en la República Dominicana, teníamos el IDSS. Nadie iba a recibir pensión, óigame bien, Así nadie es. iba a recibir pensión. Tú me dirás, no, pero aquí hay personas que reciben los cañeros, que se presentan con unos con las cartelones pancartas. diciendo que le paguen sus pensiones. Los maestros que tienen un sistema quebrado totalmente, que es Sí. financieramente viable, lo dijo Educa, financieramente inviable en el Wow. corto, mediano y largo plazo. ¿Y tú sabes por qué pagan pensiones? Porque el Estado le está inyectando. La pregunta es, si tuviésemos ese sistema de reparto completo para toda la economía, ¿el gobierno tendría recursos para pagar? No, Pero No. siguen abriendo sectores. sistema de Ahora los reparto- médicos también tienen su sistema de autogestión. Exactamente, Ajá. pero todos esos sistemas son financieramente inviables. El único que es viable es el que tú puedas ahorrar. Entonces el punto, que era lo que estaba comentando, lo importante es que tú puedas ahorrar lo máximo. Tú me dices, pero es que yo no puedo ahorrar máximo, yo no puedo ahorrar más. Entonces el problema es tu nivel de ingreso, que lamentablemente el mercado no te está, primero, pagando lo que tú pudieras estar generando, primer elemento, pero Ajá. segundo, hay 56% de los perceptores de ingresos que los reciben en el mercado informal y el sistema no te permite, siendo un cuentapropista, aportar directamente al sistema, que no sea como empleador. Entonces, Exacto, eso fue es lo que hay que hacer. cuestionado Entonces, en lo el que tú tienes que informe. hacer es reformar el sistema. En vez de tú debilitarlo, retirando dinero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Fortalecerlo, Inyectarlo más. inyectarlo. ¿Cómo tú lo inyectas? Haciendo que, por ejemplo, ahora que ustedes pueden ser unas personas en relación de dependencia o cuenta propista que puedan aportar al sistema y acumular más recursos. Mientras más recursos tú acumules, Otra llamadita. más pensión tú vas a tener. Ay, mismito, se cayó. Antes de, sí, precisamente tomando como pie de amigo lo que usted decía, ¿por qué nuestro sistema no permite la capitalización individual? O sea, para Ese tú, es. No, No, que independiente. aportes individuales. Aportes Aportes, individuales, exacto. que ahí está el problema, que el 50%, más del 50% es economía informal. Entonces, esta persona no puede aportar a las AFP. Sí puede tener un seguro de salud ¿Tú y sabes todo por qué? eso, pero no puede. Porque había un tercer pilar que nunca entró en funcionamiento, que es el contributivo subsidiado, porque le Ok. implicaba un aporte del gobierno. Y el gobierno no tiene dinero. Ahora, lo que hay que... ¿Quién no tiene dinero? No. ¿Quién no tiene dinero? Y todos esos préstamos. No, pero préstamo. Hay otra llamadita. Vamos a ver quién será. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Hable, por favor. ¿Quién nos habla? Hello, sí, disculpe, es un pequeño aporte que voy a hacer. Sí, mi amor. adelante. El SS, el DSS, sí, IDSS. el seguro, El Instituto el que teníamos Dominicano de la anterior, Seguridad ese, Social. si uno consigue pensión por ahí todavía, y 10,000 pesos pensionan a Sí. lo que llegaron a cotizar y acumularon. Perfecto. 2,000 pesos. Hasta sí. 5,000 y 2,000 Sí, sí, pesos hay sí. pensiones. Sí, Claro, Eso el sí. promedio de esa pensión es 8,000 pesos. Y el sistema que tenemos tendría una pensión mínima. Lo mínimo que te puede pagar es el salario mínimo, 11,500 pesos. Ese Otra es llamadita, otra el llamadita. sistema actual. O sea, que es mejor que el IDSS. Buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días, José Jiménez le habla desde Nueva York. Hola, José. Bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo estás? Mira, más que el 30%, entiendo que es una discusión estéril, ya que estoy de acuerdo con el señor Jaime Aristi, que al final
se va a quedar sin nada. Más que eso, te entiendo que lo que hay que discutir la modificación de la ley, donde, entre comillas, ellos ganan un 90% de ganancia, por decir, y nosotros los contribuyentes apenas recibimos un 10%. O sea, lo que ellos están generando con ese dinero es una suma invaluable. Además de eso, las condiciones que ellos tienen para entregar ese dinero también son condiciones absurdas en términos de edad y de cotizaciones, con un sistema que empezó apenas en el 2003. Hay personas que ya definitivamente necesitan ese dinero y no pueden seguir trabajando, y la ley que ellos tienen, que se estipuló, no le da la autorización a entregarle ese dinero a esa persona, aún necesitando. No, hasta que lleguen a los 60. O sea, hay personas que están deshabilitadas, pero porque no llenaron las cuotas o no tienen la edad, entonces no se les puede dar. Esas personas no pueden, ni siquiera, no pueden trabajar. Pero sí tienen una discapacidad. Gracias, José. Sí, no, mira, déjame aclararle, porque ese es el punto. Lo que ha faltado es mucha información. Sí. Y yo creo que programas como este son muy valiosos porque pueden ayudar a que las personas reciban esa información. Gracias. Por ejemplo, con relación al tema de que las AFP ganan el 90% y el trabajo. No, eso es totalmente falso. Por cada peso que se gana la AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Y ahí están los números. Por cada peso que se gana la AFP, el trabajador se gana 13 pesos. De lo contrario, no se hubiese acumulado ese volumen enorme de recursos, 720 mil millones de pesos, donde solamente ha puesto el trabajador 14%. O sea, fíjense lo siguiente, de 720 mil millones de pesos, lo que ha puesto el trabajador es 14%. 32% lo ha puesto el empleador y 54%, más de la mitad, es el retorno del mercado, que eso se lo ha conseguido las AFP a través de inversiones que realiza comprando y vendiendo títulos financieros en la República Dominicana. Para que tengas una idea, el retorno que ha conseguido es 5 veces el retorno que obtendría una persona individual en el sistema financiero. Sí, claro. Pero déjame seguir respondiéndole a él. Con relación, ese es el primer punto. Con relación a las condiciones, dice que si no ha cumplido la edad y la cotización, la edad es lo importante. Lo de las cotizaciones ya yo te señalé, que aunque tú tengas 100 cotizaciones, tú vas a recibir una pensión. Lo único que va a ser una pensión que si va a reducida, ser pequeña, va a tener como piso el mínimo, que son el salario mínimo, que es los 11.500 pesos. Sí. Ahora, mientras más tú acumules, en vez de yo retirarme ahora con 100, yo diría, no, yo prefiero seguir cotizando porque todavía estoy joven, sigo cotizando, sigo ahorrando y puedo acumular más. Por eso es la importancia de que tú puedas cotizar, aun cuando tú tengas no una relación de dependencia laboral, sino que tú puedas ser un cuentapropista y tú puedas aportar directamente. Eso es fundamental. Porque mientras más tú ahorres, mayor es la pensión. Porque si el sistema es tan rentable, no entramos todos en ese paquete. Exacto. O sea, los diputados, los senadores, Junta Central Electoral. Porque los diputados y senadores tienen un sistema en el cual, después que pasan los 8 años, ya comienzan a tener un derecho. Desde los 4 años. Eso es increíble. Tienen un derecho. Pero eso es financieramente viable. No. ¿Quién lo paga? Nosotros. El Estado. Entonces, bueno, ellos dicen que tienen, por ejemplo, en el caso de los legisladores, que ellos pagan su el 12%. su propio... Pero el 12 delante de un 100 es como una locura. Esto es muy importante. Ahora mismo nosotros contribuimos el 8.4% a ese fondo, que es bajito. Hay otros países que aportan 10%. Hay otros, obviamente, que te aportan a ti el 28% o el 32%, como en Europa. Aquí es el 8.4%. Los legisladores aportan el 12%. Fíjate que aportan más. Pero como sea, su sistema es financieramente inviable, porque a los 8 años ya te da derecho a una pensión. Es verdad que tú tienes que seguir aportando, pero como sea, el sistema de reparto que tienen ellos es también financieramente inviable. Por eso, el único sistema para toda la población que es financieramente viable es el sistema de capitalización individual, que es el ahorro de todos nosotros. Ahora, queremos acumular más recursos, tenemos que aportar más. Tú me dices que paguen más. Para eso, claro. más, que ahí está el problema. Exactamente. Pero Jaime, no queremos que te vayas sin hablar de este tema porque no sería bueno, sobre todo ahora que se ha generado y por tu experiencia como economista, el tema de la reforma fiscal necesaria para República Dominicana, que lo han pedido y lo han hablado los organismos internacionales. Y te has levantado un sinnúmero de enemigos en Twitter porque te sigo y veo los comentarios que generas de todo ahí. Sí, pero eso ha sido siempre. Sí, pero con el tema Eso ha de sido siempre. la reforma Mi tributaria. primer trabajo fue la reforma tributaria en 1990. Yo con el doctor sé, Balaguer. me recuerdo. O sea, y eso fue una crítica. Sí, yo sé los que sí. economistas no siempre son muy bien vistos a veces por los temas. Pero hay esto- desarrollo por los economistas. Por los economistas, Sí, exactamente. porque si tú no creas las condiciones de estabilidad macroeconómica,
hay inmediatamente caída. Definitivamente. Del desarrollo. Y quisiera tu punto de vista sobre esto de la propuesta Rápidamente. para la reforma del pacto fiscal, que es necesaria hasta ahora, lo que hemos visto, tu planteamiento en ese sentido. Mira, esto más que una reforma fiscal es un paquetazo tributario porque consiste fundamentalmente en sacarnos 140 mil millones de pesos de los bolsillos. El gobierno, el problema que va a tener es que había prometido en campaña que iba a reducir el gasto superfluo de corrupción en 129 mil millones de pesos. Ahora se olvidaron de eso y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es sacarle de los bolsillos, principalmente a la clase media, Sí. a este grupito que está aquí sentado, 140 mil millones de pesos. Nos van a subir la tasa de impuestos sobre la renta del 25% a 35% por encima de los 72 mil pesos. O sea que si tú ganas 72 mil pesos ese uno va a pagarle al Estado 35%. Ya nadie quiere ganar más. Pero- entonces, Exactamente. pero Es la un reforma es- desincentivo, una distorsión a la decisión de ahorro, de inversión, de trabajo, de esfuerzo en la economía. Es demasiado alto. Lo grave es que el mismo presidente Luis Abinader lo sabe. Y él tiene como economía, porque él estudió economía. Él Sí. sabe muy bien que eso Ajá. es altamente distorsionante. Entonces, eso, si tú le añades también la ampliación de la base del ITEVIS, mira, oye bien esto. ¿Qué tú prefieres? ¿Estar viva y despeinada o muerta y bien peinada? Dime tú. Bueno, vive y despeinada. Viva y despeinada. Despeinada. Ahí está. Ajá. Entonces, fíjate lo siguiente. Aquí le van a poner, en la base imponible del ITEVIS, le van a poner el ITEVIS, ¿a qué? A los servicios de salud privada. Pero se debe o no hacer. Se debe o no hacer. Pero, sin embargo, salones de belleza no le van a ¿Se poner debe o no ITEVIS. hacer la reforma, Jaime? ¿Se debe o no? Mira, yo creo que la reforma tributaria en algún momento hay que hacerla. Lo que no sé si este es el momento. Okay, Mira, gracias. dice Sigmund Freud que los chistes, además de hacer reír, revelan verdades ocultas de la vida y de las personas, ¿verdad que sí? Entonces yo le pregunté, por ejemplo, a alguien que por qué los tiburones no atacan a los economistas. La respuesta es por cortesía profesional. Exacto. Y le pregunté a un economista su número telefónico y me dio un estimado. O sea que imagínate, es muy difícil. Gracias, Jaime No, un Ariztí placer, Escudero, un con placer. nosotros, por estar con nosotros. Volvemos ya con otro invitado estelar. Distrito Informativo.